Sean bienvenidos a la lección número 9 de Adobe Photoshop. En esta lección vamos a ver especialmente la herramienta de texto, ¿vale? Vamos a ver sus variantes y vamos a ver sus herramientas. Entonces, para poder trabajar con la herramienta de texto tenemos que considerar muchos factores. Vamos a poner una hoja rápida nada más para poder practicar y probar cómo funciona. Vamos a poner una hoja tamaño carta, esto es para practicar. ¿Sale? Esto no tendría mucho que ver con la práctica, solo es para practicarla ahorita. Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar, tenemos entonces que la herramienta de texto tiene dos variantes. ¿Cuáles son esas variantes? Bueno, de hecho, cuando ustedes activan la herramienta de texto les va a aparecer la herramienta de texto y la herramienta de máscara de texto. Una máscara de texto en realidad es una selección en forma de texto. Tenemos dos variantes, texto y texto vertical. Y las máscaras son texto horizontal y texto vertical. O sea, en realidad esta y esta son las mismas, esta y esta son las mismas. La diferencia es que una es una máscara. En esta sesión vamos a enfocarnos en la herramienta de texto y en la herramienta de texto vertical, que es lo mismo, les repito, ¿no? Cuando ustedes van a trabajar hay dos formas de crear un texto. El primero consiste en que ustedes den un clic y escriban. Cuando ustedes dan un clic y escriban, se le considera o se le llama texto artístico. Entonces, cada que ustedes creen un texto, al momento de activar otra herramienta, la de mover de preferencia, se crea una capa. Esa capa entonces toma el texto que dice aquí. Si ustedes en lugar de dar un clic, dan un clic presionado y dimensionan un área, a eso se le conoce como texto de área. Entonces, ahorita voy a ir a Google y voy a buscar una parte de una canción que vamos a utilizar después para la práctica. Y entonces lo pego ahí. Se hagan de cuenta que yo escribí eso, ¿no? Cuando ustedes escriben esto, obviamente, pues lo hacen de corrido. Aquí pues la máquina lo tiene con ese formato. Pero pues les digo, ya depende de. Entonces, ¿no? Ustedes aquí lo único que tienen que hacer es entender que esto, por ejemplo, ahorita tiene mucho más espacio para mostrar. Pero bueno. Cuando ustedes trabajen con la herramienta de texto, sin importar que sea texto artístico o texto de área, van a tener las herramientas para poder cambiar la fuente, el estilo, el tamaño, las herramientas para determinar la forma que es enfocado, nítido, fuerte. Esto solamente se vería en el artístico, ¿eh? Tenemos las alineaciones, el color y tenemos la herramienta para poder deformar, que esta es ya como que un poco más avanzada, la veremos después. Cuando ustedes activen esto, aquí en este panel generalmente les va a aparecer este de carácter y este de párrafo, que en realidad es lo mismo porque están los dos juntos, pero bueno. Entonces estos, si no están ahí, tienen un menú especial que es el menú texto. Entonces cuando ustedes van a los paneles, pueden ponerle panel de carácter y panel de párrafo, que son estos que están aquí. Aquí ustedes tienen las mismas herramientas en teoría que acá, solo que aquí tienen muchas más opciones. Por ejemplo, las alineaciones aquí solo son tres, izquierda, derecha y centrada. Y acá tenemos justificar con la última línea a la izquierda, justificar con la última al centro, justificar con la última a la derecha, justificar todo. Tienen sangrías, letra capital y en las opciones de carácter pues tienen más opciones como negrita, cursiva, tienen versalitas y otras opciones. Entonces, estas son las herramientas. No vamos a entrar mucho en el detalle de lo que son las opciones de fuente, vamos a ver algunas nada más. Pero bueno, fíjense bien. Cuando ustedes van a trabajar tanto un texto artístico como un texto de párrafo, repito, pueden manejar estas herramientas y no habría mayor problema. ¿Sale? Entonces, cuando ustedes van a trabajar, pueden cambiar el tamaño. El tamaño va a ser siempre relativo a lo que sería el tamaño de la hoja, al tamaño del archivo. Más adelante haremos un ejercicio de una lona y verán cómo es relativo, ¿no? Entonces, cuando ustedes van a trabajar, pueden elegir también lo que sería el color. Este también lo pueden elegir desde este panel, pero bueno, aquí está esta opción. Entonces, pueden elegirlo desde ahí. Y bueno, tenemos las opciones más importantes que sería la fuente. Ok, es que esta cosa no le ha dado ok, espérenme. De repente se me cuesta trabajo. Recordemos entonces que cuando ustedes van a trabajar existen fuentes que están
instaladas y otras que descargamos e instalamos. ¿Sale pues? Entonces, para poder trabajar con ambos casos, ustedes pueden descargar más fuentes. Bueno, cuando ustedes van a trabajar, quiero que vean que tenemos dos elementos diferentes. Aquí, uno es el artístico y otro es el de párrafo. Me voy a dar cuenta no en la capa, sino me voy a dar cuenta en la herramienta. Si lo quiero editar, tomo la herramienta de texto, doy clic dentro y vean cómo se ve ahí. Tomo la herramienta de mover, vuelvo a tomar la herramienta de texto y le doy clic acá y ahí se ve el cuadro. Entonces eso sería el detalle. ¿Sale? Entonces, ahorita para poder trabajar sería así. Nosotros tenemos que entender que tenemos las herramientas de texto artístico y texto de párrafo. Repito, si ustedes ven que tienen herramienta de texto vertical, es lo mismo. Si le dan un clic, solo uno, ¿no? Es lo mismo, nada más que es vertical. O sea, aquí no hubo mayor diferencia. Cuando ustedes activen un texto, le pueden dar control T, que es la herramienta para transformar, y le pueden cambiar el tamaño. Entonces, texto artístico o texto de párrafo es básicamente lo mismo. Cuando ustedes activen su capa, lo pueden seleccionar, le podemos dar control T y lo podemos entonces trabajar. En el caso del texto artístico, lo voy a duplicar. Recuerden que con Alt y arrastrando lo duplicamos. La herramienta de texto se activa con la tecla T, entonces si ustedes quieren activarlo, se activa con la T. Entonces aquí voy a seleccionar este y vean, le voy a poner un renglón para que quede abajo. Entonces nosotros podemos ponerlo en varios renglones también, ¿no? Depende de. Tenemos la herramienta para poderle aquí crear un deformado, que son algunos los que vieron Illustrator, son los mismos, que tienen el de forma de arco. Ajá. Que tiene el de forma de pez, que tiene el de forma de bóveda, que tiene el de forma de onda, de bandera. Y entonces cuando ustedes le pongan esta herramienta, vean cómo la capa ya va a quedar un poco diferente. Vean, una herramienta de texto normal y una que tenemos allá. Entonces aquí tenemos las capas. Entonces vean cómo son diferentes. En esta primera práctica que vamos a trabajar con texto, en esta primera, lo que vamos a ver es cómo utilizar estas herramientas, para poder crear algo básico. Entonces, nos vamos a ir en esta primera sesión con algo muy básico, que es trabajar el texto artístico y trabajar también el texto de párrafo, pero sin tanto efecto. La próxima sesión vamos a ver efectos de capa y vamos a estar trabajando especialmente con el texto y otras herramientas por ahí un poquito más avanzadas, pero bueno, en esta vamos a hacer esto. ¿Sale? Bueno, fíjense bien. Ya que vimos cómo es esto, lo que voy a hacer yo es crear un archivo nuevo. Y voy a hacer un archivo nuevo de fotografía, pues se supone que es una fotografía. Y voy a hacer que quiero una horizontal de 5x7. Bueno, van a ir a internet y buscan tres imágenes, bueno, dos imágenes, podrían ser tres. Una de un atardecer, una de una pareja de enamorados y luego vamos a buscar la letra de una canción. Entonces vamos a hacer uno de los fotomontajes más clásicos. Podría ser en lugar de una pareja de enamorados, una pareja de una boda, en lugar de un atardecer podría ser, no sé, un amanecer, la playa, o no lo sé, ¿no? Es relativo. Recuerden que yo les doy un ejemplo. Vamos al archivo abrir. Entonces abrimos el atardecer. Lo flotamos con la herramienta de mover. Lo arrastramos y lo dejamos en el elemento. Entonces tenemos que checar que haya quedado ahí, ¿vale? Le damos control T. Y recuerden, si le van a cambiar el tamaño, siempre desde una esquina presionando Shift. Siempre desde una esquina presionando Shift. Enter, van y le cambian el nombre a la capa. Siempre es importante que le ponga el nombre a la capa. Atardecer. Vamos al menú archivo, le damos a abrir. Y buscamos a la pareja. Y entonces, ahí por ejemplo no queremos pasar a todos, solo queremos pasar a la pareja. Entonces con la herramienta de selección rápido yo les recomiendo que seleccionen solo a la pareja.
Entonces selecciono la pareja, floto esta ventana, arrastro a la pareja con la herramienta de mover. Entonces este lo voy a hacer más grande. Con el borrador mágico le podemos quitar el blanco que está en medio. Vamos a aumentarle la tolerancia a 32 para que quite casi todo. Ajá. Y para que se vea bien, vamos a ponerle nombre pareja. Y vamos al menú imagen ajustes y entonces le pueden poner, por ejemplo, puede ser tono saturación o pues niveles. Yo les recomiendo tono saturación porque lo que vamos a hacer es hacerlo negro. Entonces le ponen la luminosidad en 0, la saturación. Entonces, no, como que no se ve tan negro. Imagen ajustes, vamos a ponerle entonces brillo contraste. Vamos a quitarle todo el brillo, ahí sí se va a ver totalmente negro. Y el contraste. ¿Vale? Entonces, queremos una pareja ahí que se vea. Sale. Y entonces con la herramienta de texto vamos a dar un clic, ¿no? Cuando ustedes vayan a escribir va a tomar la última fuente y el último color que ustedes pusieron. Pueden cambiarlo desde el principio si es que eso es lo que quieren. Le vamos a poner, ¿no? I love you. Voy a ponerle lo que sea, solamente un ejemplo de un texto artístico. Le voy a cambiar la fuente. Cada uno puede poner la fuente que más le agrade, obviamente. Entonces, hay muchísimas fuentes que pueden descargar. Déjenme ver cuál me agrada. Ok. Y le voy a dar control T. Y con la tecla T voy a activar la herramienta de texto, la voy a seleccionar y voy a cambiarle, lo voy a deformar un poco para que se vea. Voy a ponerle el de arco. Como que sí se ve medio feo, a lo mejor lo vamos a dejar así. Ok. Entonces, esto que tenemos aquí sería el texto artístico. Ahora, vamos a poner un texto de párrafo. Con un clic presionado, vamos a determinar el área. Voy a cambiar la fuente. Generalmente cuando nosotros trabajamos, siempre hay dos fuentes. En el texto artístico se le ponen fuentes que sean muy llamativas. Y en el texto de área o texto de párrafo se le pone pues un texto así como una fuente normal. Entonces voy a copiar dos párrafos de esto. Pueden copiar más obviamente. Antes de pegarlo, ahorita aquí le puedo bajar el tamaño para que quede todo. Entonces, ya después puedo ajustarle el tamaño, por ejemplo, de esto o de esto. Ahí está. Lo voy a necesitar. Seleccionar. Voy a las herramientas y aquí tenemos la opción de negrita y cursiva. Entonces le puedo poner negritas para que se resalte. Es importante que cuando ustedes vayan a poner esto, tomen en cuenta algo que es muy importante, pero muy importante. ¿Sí? Nosotros tenemos que resaltar las cosas. Entonces, la regla es cuando el fondo es oscuro, la letra es clara. Voy a seleccionar este primero de aquí arriba. Y en lugar de ponerle este color, le voy a poner un color amarillo. Si ustedes ahorita, por ejemplo, pasan sobre de este, lo pueden seleccionar. Si pasan sobre esto, le pueden dar clic. Entonces, bueno, ahí por ejemplo, voy a resaltar el texto principal. Lo voy a hacer un poco más grande incluso.
Y el texto, que en este caso ya sería el texto de área, el texto de párrafo, aquí lo voy a poner en un solo párrafo todo. Lo que estoy haciendo es darle suprimir a los enters que se le habían dado. Igual lo pueden pasar a Word o algo así. Entonces ahí le vamos dando. Y lo único que tienen que hacer es poner su texto y cuando lo tengan, entonces ya le pueden poner, por ejemplo, otro color para determinar que sí se vea. Entonces, el problema es que si lo ponen oscuro con oscuro no se ve. Tendrían que buscar una forma de que esto se resalte. ¿Ya vieron? Entonces, a veces el problema no está en esa parte, sino en que nosotros tengamos la opción de que se resalte. ¿Esto es lo que más se resalta? Pues bueno, sí, pero no. ¿Cómo que sí, pero no? Alguien me va a decir. Sí, lo puedo resaltar más todavía. Y si alguien me pregunta cómo, pues es muy fácil. Cámbienle la fuente por una fuente que sea más gruesa. Por ejemplo, la fuente Impact es muy gruesa. Entonces vamos a la Impact. Ajá, y se va a ver más grueso. Ajá, nada más que no se ve tan bien. Entonces a lo mejor dice alguien, no, pues sabes qué, le voy a poner la Arial. Ah, perfecto. Ponemos la Arial. Donde el Arial puede ser regular, o sea, normal, bold, que es negrita, y black, que es súper negrita. Y entonces, bueno, ahí ya tenemos un texto artístico y un texto de párrafo. La próxima clase vamos a ver opciones más avanzadas y les voy a enseñar efectos de capa. Entonces nada más aquí queda claro esta opción. Bueno, le voy a borrar aquí uno de los dos párrafos para poderles mostrar el texto de la máscara. Entonces aquí miren, tenemos un texto ya, ¿vale? Ustedes aquí hagan de cuenta que ese es su texto. Voy a cambiarle el tamaño de esto. Ajá. Sale. Ahora, voy a utilizar la herramienta de máscara de texto. Entonces dan un clic y lo que va a hacer es, ojo, por eso es importante saber en qué capa están. Voy a seleccionar el atardecer para poner ahí el elemento. O podría crear una capa nueva. Ajá. En este caso lo voy a poner ahí, después veremos lo de las capas. Le damos un clic ahorita y entonces vamos a comenzar a escribir. Ustedes pueden comenzar a escribir lo que quieran. Vamos a suponer que su novia o su novio se llama Juanito, se llama Juanita, ¿no? Juanita. Entonces ustedes lo seleccionan, le pueden cambiar el tamaño, le pueden cambiar la fuente. Entonces aquí el único detalle va a ser este. Esto que están haciendo no es un texto. Es decir, ¿cómo que no es un texto? No, es una selección con forma de texto. Entonces cuando ustedes vayan a trabajar, al usar una máscara, ustedes van a hacer todo el proceso y mientras ustedes lo tengan seleccionado, no va a haber problema. Estoy tratando de buscar una fuente un poco diferente para que tenga así como que un poco más de sentido. Esta se ve interesante porque tiene ahí corazoncitos. Entonces ustedes, por ejemplo, aquí le pueden poner más tamaño. Si no aparecen más de 72, le pueden escribir a lo mismo que aquí. Entonces si alguien dice, ¿sabes que lo quiero de 100? Pues pónganle 100. Y ahí está. ¿Sale? Pero bueno, fíjense bien. Voy a tomar la herramienta de mover. Y vean qué va a pasar cuando yo tome la herramienta de mover. Ajá. Lo que va a quedar aquí es una selección. Esa selección, si yo le doy control D, pues se va a quitar, obviamente. Entonces, ahorita lo único que tengo que hacer es tomar alguna herramienta. Por ejemplo, voy a tomar el pincel. Y por ejemplo, le voy a pintar aquí.
pero puedo tomar otro color. Por ejemplo, pintarle aquí. O por ejemplo, puedo tomar otro color y pintarle nada más acá. O puedo tomar otro color. Creo que si no se vería. Ni el amarillo tampoco. No se verían por el tono, entonces por eso es que le estoy pensando. Y tomar otro color. O incluso podría tomar un pincel, acuérdense de las herramientas de pincel de motivo, y podría ponerle un motivo, podría ponerle, por ejemplo, aquí que aparecieran las nubes. O cualquier otra cosa, ¿no? O sea, no nada más podrían ser las nubes, podrían ser florecitas, etcétera. El chiste es que cuando le den control D, en ese momento, pues ya no lo pueden editar porque es una capa. Es una selección o era una selección, es como si hubieran pintado eso manualmente. Si le dan control al Z, obviamente lo que van a hacer es regresar a que esté otra vez. Pero el detalle es porque ahorita lo acabo de hacer, si no sería muy complicado. Entonces, bueno, ustedes le van a poner un texto con el nombre de alguien, no importa, y le van a poner un texto, bueno, una máscara de texto, y le van a pintar ahí con un pincel o con la herramienta de motivo o lo que quieran. ¿Sale? Bueno, pues esa es entonces la práctica 1 de texto. La siguiente vamos a ver texto también, pero lo vamos a ver más avanzado con efectos y vamos a ver algunos elementos como crear texto, por ejemplo, neón o crear texto, por ejemplo, de metal o cosas así para que ustedes aprendan cómo se hace. Nos vemos en la siguiente sesión.